vamos a iniciar la tercera jornada de la Semana de la Ciencia con la conferencia para hoy. Es la segunda de las que vamos a hacer en esta Semana de la Ciencia y ahora el orientador va a presentar al ponente y espero que disfrutéis de ella como disfrutamos de la que vimos ayer y que mantengáis la misma actitud que tuvisteis ayer, una actitud de atención y de orden que la verdad fue muy interesante. Luego al final, si tenéis algunas preguntas, pues se las hacéis. Ahora don José Antonio nos va a presentar al ponente de la Facultad de Psicología, Juan Lupiáñez, y nos va a contar un poquito sobre él. A ver, que lo presente yo, como es colega, es psicólogo, que os diga más o menos de dónde viene, que lo hemos invitado porque tiene una experiencia que ahora voy a decir brevemente y ha elegido un tema que tiene mucho que ver con lo que esta semana estamos aquí hablando, de la Semana de la Ciencia. Se llama Juan Lupiáñez Castillo. Hace 28 años que comenzó siendo maestro, luego 3 años después se licenció en Psicología y después se hizo ya doctor por la Universidad de Granada, doctor en Psicología. Desde hace 18 años es profesor de la Universidad de Granada, imparte clases en el Departamento de Percepción, Atención y Neurociencia Cognitiva, tanto en grado como en posgrado, y imparte docencia a veces en castellano y a veces en inglés. También ha realizado estancias prolongadas de investigación en universidades del Reino Unido, en Canadá y en París. Ha dirigido o codirigido tesis doctorales y tesinas o trabajos fin de máster. Ha publicado un libro y multitud de artículos en revistas, recibiendo diversos premios a la calidad de investigación y a la divulgación científica. Actualmente es catedrático de Neurociencia Cognitiva y Psicología Experimental, director del Grupo de Neurociencia Cognitiva en el Centro de Investigación Mente y Cerebro y Comportamiento, el CEMIC, de la Universidad de Granada. Sus investigaciones han girado en multitud de ocasiones alrededor de la atención. Le ha interesado la relación que tiene la atención sobre otros procesos como son la percepción, el aprendizaje, la memoria, las emociones, y así ha buscado siempre la aplicación que se puede dar en neuropsicología y en muchas ocasiones en educación, en los procesos de educación. Todas esas investigaciones sobre la atención las realiza siempre en colaboración con expertos en esas áreas, y si algo caracteriza su forma de hacer ciencia es la tendencia que tiene a formar equipos de colaboración de investigadores y a formar investigadores que sigan su rastro. En esta conferencia sobre percepción y realidad nos descubrirá la forma como nuestro cerebro percibe la realidad que nos rodea a partir de lo que captan nuestros sentidos. Nos ayudará a darnos cuenta de los posibles engaños cuando percibimos y de ciertas cualidades extraordinarias que poseen algunos individuos en alguno de sus sentidos. Os invito a que le escuchemos con atención e igual que ayer, si al final queréis hacer alguna pregunta para que nos aclare algo, mejor. Juan, adelante. Sí, muchas gracias. La verdad es que nunca había escuchado tanto. Un poco. Como bien han dicho, yo trabajo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento en la Facultad de Psicología, donde trabajamos muchos colaboradores, como por ejemplo el profesor Alberto Acosta, que está conmigo, en un grupo amplio, cuando trabajamos en esta temática. Es importante que nadie tiene todo el conocimiento, siempre es muy importante compartir el conocimiento y entre todos se va aprendiendo cosas. Hoy básicamente les quiero contar un par de cosas. Primero, que caigáis en la cuenta de lo complicado que es la percepción. Y por otro lado, ver que hay diferentes formas de percibir, algunas son muy raras, o nos parecen muy raras, y que tengamos en cuenta que también esas formas de percibir tan raras son totalmente normales.
puesto que la percepción lo único que persigue es intentar que seamos capaces de interpretar el medio en que vivimos y adaptarnos a él de una forma adecuada y eficiente. Sin embargo, a veces es complicado estudiar la percepción porque pensamos que la percepción es una cosa trivial, una cosa obvia. Pensamos que la percepción es, el ojo es como una cámara donde se proyecta en la parte de atrás la imagen, el medio, que tenemos aquí especificado con una mariposa y unas flores. Lo único que está un poco invertido, si os dais cuenta, aquí la parte de arriba está la parte de abajo, la de la derecha a la izquierda, y parece como que el ojo, como tiene esa imagen al revés, el cerebro lo único que hiciera fuera coger esa imagen y darle la vuelta. Pero realmente, si eso es lo que hiciera el cerebro, realmente no está haciendo nada, porque aquí tenemos esta imagen que es igual que la que hay en el medio, pero ¿qué significa esa imagen? Percibir es darle sentido a esa imagen que llega a los ojos. Aquí tenemos otra forma de ejemplificarlo, donde es verdad que el ojo se parece a lo que hace una cámara. La parte de atrás del ojo, que tenemos la retina, que sería como la película de la cámara donde se capta y esa sería la foto. En ese sentido, el ojo sí puede ser como una cámara. De hecho, ayer escuchaba en la radio, estaba escuchando en Barcelona, habían conseguido implantar una especie de mecanismo que sustituya al ojo en personas que tienen problemas de retina. Y eso sí, pero realmente no están implantando un mecanismo de percepción. Lo único que están implantando es un mecanismo artificial. En lugar de a través del nervio óptico le transmita al cerebro una información de la imagen, sea a través de otro sistema, porque al final tiene que interpretar la imagen y eso es percibir. Esta imagen que tenemos a la parte de atrás o esta imagen que tenemos a la parte de atrás de la cámara realmente no está percibida. Eso es la materia prima que usa el cerebro para interpretar la realidad, para darle sentido. Y eso es lo que es percibir. ¿Y por qué eso es tan complicado? Decirlo con un concepto que viene de la física, es porque percibir es resolver un problema inverso que no tiene solución. No hay una solución exacta al sistema de la percepción. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Aquí tenemos la imagen que se proyecta en la parte de atrás del ojo, que es la materia prima que tiene el cerebro para intentar percibir la realidad. Pero darse cuenta de eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque esa imagen podría venir en principio de infinitas posibilidades en el mundo real. La línea con esta orientación a esta distancia del ojo, o podría ser esta otra línea que vemos ahí de color verde, mucho más larga, con otra orientación, mucho más lejos, y no hay forma de saber a partir de ese estímulo de esta infinidad. Eso es lo que es un problema inverso. A nivel directo, eso es fácil. Es como si yo, por ejemplo, os preguntara a alguno de los que sabéis más de física, yo supongo que la ESO lo podría hacer, digo, si por ejemplo la persona que está sentada en el segundo lugar de la no te voy a hacer la pregunta, solo es un ejemplo, si yo dijera, aquella persona que tiene X fuerza, que la podemos medir, y le digo que tire un objeto con X dirección, con X fuerza, sabiendo la fuerza de la gravedad, etcétera, ¿dónde va a llegar el objeto? Y eso lo podemos hacer. Mi conocimiento de física, y yo sé exactamente que el objeto va a llegar aquí. Y me puedo equivocar algo, pero soy capaz de predecirlo exactamente dónde va a caer el objeto, aplicando el conocimiento que tengo de las leyes de la física. Eso tiene solución. Sin embargo, eso es la solución directa. Sin embargo, si yo planteara el siguiente problema, aquí ha caído un objeto, que ha caído en este punto. Yo le dijera, ¿quién es la solución posible? Porque puede ser trayectoria una persona desde muy cerca con poca fuerza, una persona desde muy lejos con más fuerza, una persona desde la izquierda con un ángulo distinto de la derecha. Es decir, ese problema de resolver de dónde procede este objeto que ha caído aquí con esta fuerza es imposible resolverlo. Y eso es lo que hace la percepción. La percepción lo que hace es, este objeto, esta imagen que me llega a la retina, ¿de qué es? Y eso es percibir, interpretar, darle sentido, darle significado. Es un problema que en principio es imposible. Cuando estudiamos la percepción, lo que intentamos ver es cómo
hace el cerebro o la mente para poder resolver ese problema que en principio no tiene solución? Para ello el cerebro tiene que usar muchas estrategias. Y os voy a poner un ejemplo. Otra forma de ilustrar lo que es un problema inverso: el cerebro, cualquiera de nosotros, somos capaces de saber que esto es una taza. Además, somos capaces de saber que todos esos objetos son exactamente la misma taza. Sin embargo, la imagen que llega de cada una de estas tazas, esta, comparemos por ejemplo esta con esta, no tiene nada que ver la imagen. Sin embargo, el cerebro interpreta la taza como que es exactamente la misma taza. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta no solo la imagen que nos llega, sino está teniendo información que en principio no es de la imagen, como puede ser el punto de vista desde el que estamos viendo esa taza. Y teniendo toda esa información en cuenta, el cerebro es capaz de resolver ese problema en principio resoluble y, sin equivocarnos, saber que todos estos objetos son la misma taza. Y esto nos ilustra, como por ejemplo, esta imagen nos puede ilustrar ese proceso donde percibir no es como echar una foto, sino que es interpretar, darle sentido. Esta es una imagen difusa, una imagen que a algunos os parecerá que no es nada, y poco a poco, si la vais mirando, muchos de vosotros, muchas de vosotras, estaréis viendo que sí es algo, que tiene sentido. Y empezaréis a ver que aquí hay un perro, esta es la cabeza, este es el cuerpo, son las patas, y es un perro que está humeando la hojarasca. Aquí habría un árbol alrededor, y eso no es una cosa que ocurre de pronto, es una cosa que surge después de el cerebro intentar darle sentido a ese patrón de estímulo que no tiene a priori ningún sentido. Pues realmente la percepción se parece más a este proceso de interpretación, de búsqueda, donde intentamos comprobar si es esto, si no lo es, y vamos descartando posibilidades. La percepción se parece más a esto que a echar una foto como algo inmediato. Lo que pasa es que, como todos esos procesos los hacemos de una forma no consciente, no somos conscientes de lo complejo que es percibir, porque es algo que nos viene dado, sin esfuerzo, automáticamente ocurre. Por eso también es muy difícil intentar investigar cuáles son esos procesos de los que nosotros no tenemos conciencia. Para poder hacerlo, porque la idea es que el cerebro intenta interpretar y casi siempre acierta. Para poder hacerlo tenemos que usar estrategias. El cerebro usa estrategias de las que no somos conscientes, pero que los investigadores, haciendo diferentes experimentos, creando diferentes situaciones, son capaces de descubrir. Otro ejemplo: si yo os preguntara qué veis aquí, no creo que nadie tenga ningún problema en decirme, yo dijera, ¿cuántos objetos hay ahí? ¿Alguien? ¿Cuántos objetos, si tuviera por un examen, cuántos objetos hay en esta imagen? Sería un cuadrado, un triángulo, 4 círculos. O sea, sería básicamente un triángulo, 4 círculos y un cuadrado. ¿Correcto? No hay nadie tiene duda en que eso es así. Sin embargo, lo que está llegando a nuestro cerebro es esto. Son 7 cosas que están llegando al cerebro. Y el cerebro no interpreta esto. Sin duda, el cerebro interpreta esto. Además, interpreta que el cuadrado es lo más próximo a vosotros, porque está ocluyendo a todo eso. Es decir, toda la información, no solo cada uno de los elementos, sino la forma como se organizan los elementos, lo toma el cerebro para ser capaz de resolver ese problema que no tenía solución. Cuando tomas toda la información, al final sí puedes conseguir resolverlo. A veces solo sabes lo que es algo en función del contexto, y el contexto es lo que te dice cómo es algo. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí, más o menos, en general, pone rata, va. ¿Y por qué no pone pata? ¿Por qué no es pata? ¿Por qué vemos rata? Pues porque el cerebro está intentando rellenar, completar lo que no está ahí. Porque en la vida real, la imagen que nos llega no es una imagen completa. Muchas veces falta información y el cerebro tiene que ponerla. Aquí ya no habría duda, aquí ya no es Pamón, aquí es Ramón, no hay duda. ¿Por qué? Porque Pamón no existe. O sea, el cerebro no tiene duda de que lo que se percibe es Ramón, sin ningún problema. Porque no hay posibilidad de un lenguaje. Usáramos un lenguaje donde Ramón no existe, no es nada, y lo que sí conocemos es Pamón, entonces veríamos. Porque percibir no es captar algo
sino darle sentido a eso. Es decir, eso que me llega, ¿qué es? De acuerdo a lo que yo sé del mundo en el que vivo. Eso es percibir, interpretar la realidad. Y eso, si sabemos que es así, hace cosas mucho más complicadas. Aquí pone C13R70. Si prestáis un poquito de atención, pronto os daréis cuenta que somos capaces de leer eso sin ningún problema, a pesar de que son una secuencia de letras y números. Y veremos que aquí lo que pone es cierto día de verano, estaba en la playa observando dos chicas brincando en la arena, estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos, ocultos y puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay son letras y números, y el cerebro es capaz de captar el significado. Por eso lo que quiero ilustrar es cómo realmente el cerebro, nosotros, la mente humana, pone mucho de lo que somos a la hora de darle sentido a las cosas. Eso a veces puede ser un problema. Cuando yo interpreto a mi manera, y por eso se dice que las cosas dependen del color con que se mira, pero es que no hay otra forma. Cuando percibimos, interpretamos. Desde interpretar lo más mínimo hasta interpretar, hacernos una idea de una persona. Tenemos que tener en cuenta que cuando percibimos nosotros. Si percibiera otra persona, percibiría otra cosa. Las cosas, muchas veces se dice, las cosas son como son, y no como parece que son. Pues realmente, las cosas son como parece que son. Las cosas son para mí de una manera y para otra persona de otra manera. Tenemos que ser muy respetuosos con las diferentes formas de percibir que tenemos. Y no quiere decir una suma par y la otra, sino que cada uno tiene la suya y todas son correctas. Porque si nosotros no ponemos de nosotros mismos a la hora de percibir, es imposible resolver ese problema que a priori es imposible resolver, como es la percepción. ¿De acuerdo? Y eso puede ocurrir incluso a aspectos mucho más básicos todavía. No solo a nivel de algo tan complejo como darle significado a un texto, sino que como puede ser percibir la claridad de oscuro o claro que es este círculo con respecto a este. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que este círculo es más claro que este? No se ve muy bien la imagen, intento ajustarlo, pero si lo ajustáramos, os podría decir de otra manera, este cuadrado realmente podríamos decir que es mucho más claro que este cuadrado. Lo estoy ilustrando con este círculo, pero realmente, si le quitáramos todo el contexto que tenemos alrededor, veríamos que realmente estos dos círculos son exactamente iguales. Es el contexto que hay alrededor lo que me hace ver esto como claro y esto como oscuro. El mismo círculo, el mismo gris, puede ser un gris claro o un gris oscuro, depende del contexto en el que se encuentre ese círculo. De forma que las cosas no son lo que son, sino lo que son en ese contexto. Y la misma cosa puede ser una cosa en un contexto y una cosa diferente en otro contexto. Percibir el gran significado que me llega a mí de ese estímulo, sino para yo saber cómo es esto, tengo que tener en cuenta toda esta imagen. Tengo que tener en cuenta que lo normal es que todos estos cuadros, que son simétricos, paralelos, sean todos igual de oscuros y que estos sean igual de oscuros. Y además tengo que tener en cuenta que aquí hay un objeto, que la luz viene por aquí, que está ocluyendo estos objetos, con lo cual es probable, es posible, lo normal es que este estímulo me proyecte menos luz a pesar de ser igual de claro que este estímulo. Pero no porque es diferente, sino porque está. Y para poder percibir algo tan simple como si esto es gris claro y oscuro, no queda más remedio que tener en cuenta todo el contexto en el que se produce ese evento que estoy percibiendo. Podemos ver, ahora le puedes dar al vídeo cuando puedas, por favor. Aquí vamos a ver cómo algo mucho más complicado surge cuando una máscara normal y corriente, cuando cambia las circunstancias, esa máscara parece como si tuviera vida y se da la vuelta. Ahora lo estáis viendo. Ahora el cerebro interpreta como que la parte coloreada se me tira hacia adentro, cuando se gira otra vez vuelve a la percepción que vimos al inicio. El cerebro está percibiendo algo que parece que sabemos que no está ocurriendo, pero el cerebro interpreta que ahora la nariz está saliendo hacia afuera, la nariz de Charlie Chaplin,
Y cuando se gira y vemos, ahora no percibimos que la nariz está hacia adentro como sabemos que está, sino que lo que percibe el cerebro es que la nariz sale hacia afuera. ¿Por qué? Porque el cerebro, a la hora de percibir algo tan simple como esto, está teniendo en cuenta muchas cosas. Está teniendo en cuenta este estímulo, cuando el cerebro se lo encuentra, lo normal es que sea una cara con un estímulo que es la nariz hacia afuera, unos ojos hacia adentro. Además, estamos asumiendo que la luz viene de arriba, y la luz, cuando la luz viene de arriba, normalmente da luz en la frente, por eso pensamos que la luz viene de arriba y hay mucha luz aquí, cuando realmente y se produce esa ilusión. Es decir, el cerebro intenta darle significado de acuerdo a lo que conoce e intentar siempre acertar. Y tiene que acertar porque, lo vuelvo a decir una vez más, percibir es un poco adivinar esta imagen que me llega, ¿qué es? Y tengo que poner de mi parte. Si no pongo de mi parte, no puedo percibir. A veces no me llega toda la información y el cerebro tiene que rellenar esos huecos, esa información que falta. Vamos a ver este vídeo, que es, como dicen los ingleses, self-explanatory. Automáticamente se explica a sí mismo cuando lo veáis. Vais a ver rápidamente qué es lo que pasa. Esta persona está intentando explicarle a esta persona dónde se va a un sitio, en un mapa que le han dado, y fijaos lo que ocurre. Esa persona sigue, esa persona no se da cuenta que ahora es otra persona. La persona con la que estaba hablando se va y sigue hablando con otra persona y él no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ese evento al que él está prestando atención, hay una persona a la que estoy explicándole algo, si cambia la persona, no cambia el evento que estoy teniendo en cuenta. Lo normal es que si esa persona desaparece detrás de la pantalla, cuando vuelve a aparecer el cerebro no representa de nuevo a la persona que había detrás de la pantalla, sino que la que tenía en su memoria la retrotrae y dice, bueno, esta es la primera, hay una persona de antes, y cambia una. El cerebro tiene que darle continuidad a esa experiencia. Si antes veíamos el triángulo entero, aunque estaba concluido por el cuadrado, ahora el cerebro ve que esta es la misma persona, aunque haya desaparecido durante un momento de su vida. Pero claro, a veces los estímulos no son tan simples como los que usamos en el laboratorio, sino que a veces tenemos estímulos tan complejos como estos, donde hay muchas cosas, y necesitamos otra cosa que determina la percepción, y es la atención. A veces, aquellas cosas que estamos viendo delante de nuestras narices, si no le prestamos atención, no existen. Este vídeo, y solo quiero que lo miréis, no hace falta que hagáis nada, simplemente arriba, aquí, pincha en el vídeo. No lo hace, pero hacia atrás, pincha dentro del ahí. Pincha ahí. Solo tenéis que prestar atención, mirar el vídeo, y ahora voy a preguntar algunas cosas para ver si habéis prestado más atención a mujeres, a los coches, a los edificios. ¿Qué? ¿Alguien ha visto algo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué ha visto? ¿Algo raro? Casi una casa detrás. ¿Alguien no se ha dado cuenta que esta casa no estaba al principio? Levantad la mano los que no os habéis dado cuenta que hay una casa ahí. ¿Por qué no os habéis dado cuenta? Porque no estaba prestando atención. Claro, yo no te he dicho que preste atención a esto, igual estáis prestando atención a otra cosa. Y esto que ha ocurrido muy despacio, sin llamar nuestra atención, no existe para nuestra conciencia. Las personas que no han prestado atención por casualidad a esta parte no son de acuerdo. Si volviéramos de nuevo el vídeo, veréis que aquí no había nada. Si lo ponemos otra vez, por favor, nos daremos cuenta, ahora ya todos, que hay un edificio que aparece de pronto. Si ese edificio, en vez de aparecer poquito a poco, apareciera de golpe, automáticamente todos nos damos cuenta. Porque los estímulos nuevos, que aparecen de forma abrupta, tienen la capacidad para atraer nuestra atención. Pero si no la atraen, y yo no estoy atendiendo, ese estímulo no existe. ¿De acuerdo? Aquí entra un poco el aspecto muy importante, como la percepción no solo tiene que aplicar todos esos muchos procesos para intentar extraer la realidad, darle significado, sino que además tiene que seleccionar de toda esa realidad compleja que es el mundo en el que vivimos, tiene que seleccionar aquellos aspectos que son más relevantes en un momento dado, y para eso es clave la atención. Vamos a medir un poco cómo es bueno ser la atención. Porque muchas veces, aquí hemos dicho, era difícil ver porque estaba el edificio aquí arriba. Bueno, pues la atención me sirve a mí para seleccionar incluso
en el mismo sitio pueden ocurrir dos cosas, y si yo atiendo muy bien, puedo ser capaz de seleccionar un estímulo y no percibir otro estímulo. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio para ver cómo de bueno soy atendiendo. Este es un vídeo donde hay dos equipos pasándose la pelota, una pelota de baloncesto. Hay un equipo de camisetas blancas y un equipo de camisetas negras. Los de la derecha vayan a ser los seguidores del equipo de la camiseta blanca. Los de la izquierda son los seguidores del equipo de camisetas negras. Se van a pasar la pelota unos a otros y tenéis que estar muy atentos para prestar atención solo a los de vuestro equipo. Los de la derecha, camisetas blancas, los de la izquierda, camisetas negras. Tenéis que estar muy atentos para ver cuántos pases de balón hacen. Y luego os voy a preguntar. ¿De acuerdo? A ver si sois capaces de prestar atención e ignorar el resto de información para que no os despiste. Que eso es lo que pasa en la vida real. Tengo que arreglar unas cosas e ignorar otras. ¿De acuerdo? Cuando quieran dar el vídeo, por favor. Entonces, tenéis que estar pendientes solo de la gente de vuestro equipo. No prestéis atención a los otros pases de balón porque os despistas. Y si prestáis atención solo a los vuestros, no después de los otros, no os fijaréis. Seguid contando, no te fijéis. Bien, seguid contando solo a los de vuestro equipo, no prestéis atención a los demás. Va. Soy los del equipo, el equipo de camisetas blancas. ¿Cuántos pasan en total? 14, bien. Los de camisetas negras. 6. Vosotros habéis lo dicho peor. 16, 17, 18, no hay que prestar mucha atención. Vale. Bien. Los de camisetas negras, parece que lo he dicho peor, pero no es eso lo que me interesaba. Lo que me interesaba es si alguien ha visto, aparte de eso, otra cosa. Ahí ha pasado un gorila, ha pasado por medio de los jugadores de baloncesto y ha hecho así, y así ha pasado. A ver, ¿alguien no ha visto el gorila? Levantad la mano los que no habéis visto el gorila. Los que no lo habéis visto. Vale. Bueno, pues, los que no habéis visto el gorila son los que habéis hecho la tarea aquí. Vosotros sois los que habéis visto, vosotros sois, levantad otra vez la mano. Los que no habéis visto el gorila. Bien. Vamos a una cosa. Mirad. Hay más personas que no han visto el gorila de este bando, del equipo blanco, de camiseta blanca, que del equipo de camiseta negra. Hay unas pocas personas del equipo de camiseta negra y unas pocas, y muchas, casi la mitad del equipo de camiseta blanca. ¿Por qué? Porque vosotros estáis atendiendo solo a lo blanco, el gorila es negro. Y tú no te das cuenta ni de los jugadores de camisetas negras, ni del gorila. Vosotros que estáis prestando atención a las de camisetas negras, le estáis atendiendo a las cosas negras. Y entonces, es verdad que estáis atendiendo no a las cosas negras, sino a los jugadores de camiseta negra. Pero al final la atención está guiada por la característica del negro, de la camiseta negra. Y eso hace que, cuando aparece algo que es negro, también capte vuestra atención. Mientras que si tú estás atendiendo a cosas que no tienen nada que ver con negro, que es blanco, aparecen gorilas y de mitad de vosotros ni os dais cuenta. Eso es lo habitual. Cuando la gente presta mucha atención y tiene capacidad para concentrarse en una cosa, que es capaz de ignorar otras cosas que no son muy salientes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues eso nos ilustra cómo la percepción no solo es compleja, sino que además tenemos que darle más importancia a unas cosas que a otras. Bueno, eso un poco, digamos, es lo que más hacemos nosotros en nuestro laboratorio. En el CICI nos dedicamos a estudiar cómo es la atención, con la idea de que en un momento dado, ahora es una cosa que nos gustaría a nosotros es intentar aplicar al contexto educativo lo que nosotros aprendemos sobre lo que es la atención. Hoy día se sabe que la atención, hay ciertas estructuras cerebrales que se conocen como redes atencionales, hay una parte más superior, la corteza prefrontal y parietal superior, que está implicado en nuestra capacidad para atender de forma voluntaria, y hay otra parte más inferior, más dorsal, que le llamamos nosotros, que está implicado en la capacidad que tienen los estímulos para atraer nuestra atención. Y el funcionamiento de esas dos redes, comunicadas por estos haces de fibra, de axones, es lo que de alguna manera es el sistema que nos permite atender aquello que es relevante en un momento dado e ignorar aquello que no es relevante. De ahí también la importancia de un buen profesor que te guíe hacia qué tienes que atender y hacia qué no tienes que atender para que el aprendizaje sea más eficiente. Y la capacidad de los estudiantes para seguir esas instrucciones y seleccionar aquellos aspectos del ambiente que son más informativos. Una forma de ver que efectivamente esto es así es qué pasa cuando esa estructura
que sabemos que son la base de nuestra capacidad para atender, se lesionan. Desgraciadamente, algunas personas sufren un accidente cerebrovascular o una lesión de cualquier tipo en el cerebro que produce síndromes como este que tenéis. Este es el cerebro de una persona que tiene una lesión en la parte parietal, la parte esta que veíamos que es importante para la atención. Y además lo tiene a nivel bilateral, es decir, lo tiene en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Serían dos formas de verlo, y la idea es que tiene aquí una lesión que no tiene digamos, en funcionamiento la parte del cerebro que está implicada en la atención. Esta persona, eso es lo que se conoce como síndrome de Baring, y esa persona conlleva o tiene un problema, aparte de otros, principalmente que se conoce como simultagnosia, que consiste en que es capaz de percibir un objeto, pero solo uno a la vez. Para poder atender a dos objetos a la vez tenemos que prestar atención. Si no prestamos atención, solo percibimos aquel que gane la competición. Y lo vamos a ver en este vídeo, y yo voy a ir explicando. Escuchen el vídeo. Esto, como he dicho, se conoce como simultagnosia, y consiste en la incapacidad para ver dos objetos a la vez. Aquí esta persona le dice, ¿qué ves? El vídeo está en inglés, pero le ponen dos objetos y él solo ve uno. Dice, pues veo un peine. ¿Y ahora qué ves? Ahora ve el peine, porque ya no ve la cuchara. Cuando mueve la cuchara, ya ve la cuchara, pero no ve el peine. Es decir, el objeto que se mueve, que capta su atención, es el único que ve. Y el otro lo ignora por completo. Y una vez que lo mueve, entonces ve ese objeto. Pero al ver ese objeto, deja de ver el otro. Porque no es capaz de ver más que un objeto a la vez. Y al final del vídeo ocurre que ya no ve ninguno de ellos, y le dice el neuropsicólogo, le dice, Bob Rafal, le dice, ¿pero qué ves? Y dice, bueno, es que ahí atrás hay una cosa. Cuando algo ahí al fondo, en la pizarra, capta su atención, ya no es capaz de ver otras cosas. Es decir, es una persona totalmente guiada por los estímulos. Cualquier estímulo que salta, le capta toda su conciencia, y eso es lo único que hay en ella. No tiene la capacidad para dominar eso y dejar de atender una cosa, atender a otra o atender dos cosas a la vez. Eso, digamos, a veces cuando la lesión ocurre solo en una parte del cerebro, solo se atiende a la parte contraria. Si la lesión es en el derecho, se atiende a la izquierda. Si la lesión es en la izquierda, se atiende a la derecha solo. Bien, bueno, pues con esto era lo que yo quería contar acerca de la complejidad que es lo complejo que es la percepción, la complejidad que conlleva, lo complicado que es investigarla, y cómo muchas veces lo que pensamos que son errores de la mente, esas ilusiones ópticas que muchas veces se piensa que son errores de la mente, que pensáis que realmente no son errores de la mente, son las herramientas que tiene la mente para resolver el problema que tiene que resolver, porque no hay una forma matemática exacta de resolver ese problema inverso. La mente, cuando percibe, lo que tiene que es intentar adivinar. Y es verdad que al intentar adivinar cometemos ciertos errores que realmente no son errores, son las herramientas que usamos para poder percibir en general. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, para terminar, quería especificar un poquito más cómo se percibe uno de los aspectos de la percepción, que es el color. Para ejemplificar cómo es la percepción del color en general en todo el mundo y cómo alguna gente tiene una capacidad extra para percibir colores a partir de dimensiones de los estímulos distintas a las habituales. Mirad, como supongo que habréis visto, supongo yo que, no conozco mucho el temario de la ESO, pero entiendo que tengo niños, porque mis niñas están todavía en cursos anteriores, pero yo creo que incluso desde más pequeñas las están viendo. Sabéis que la capacidad que tenemos para percibir en colores los humanos es porque en la retina las células que captan la luz hay diferentes tipos de células. Hay unas que responden mucho a las luces azules, otros conos, otras neuronas responden más a las luces verdes y otras responden más a las luces rojas. Entonces, en función de si hay más de luz roja o luz verde, es decir, en función de que se activen más estos fotorreceptores, estos conos de los rojos, de los verdes o de los azules, percibimos si hay azul o rojo o verde. Y por combinatoria de esos colores somos capaces de percibir todos los colores. Igual que una televisión no tiene bombillitas de todos los colores. Con 3 bombillitas, una de cada color, puedes producir todos los colores. Por tanto, nosotros tenemos como 3 receptores para cada una de esas bombillitas que nos sirven para reproducir todos los colores. Y eso es lo habitual. Es muy complejo, se hacen varias etapas de procesamiento y al final hay un área en el cerebro que es la que se activa cuando yo percibo rojo o verde cromo.
Pero incluso en eso, vamos a ver también que los mismos fenómenos que hemos visto antes, de que hay que tener en cuenta el contexto, o que las cosas, si yo tomo en cuenta solo la luz que llega de una superficie, no soy capaz de interpretarla, no me funciona. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Si yo preguntara cuántos colores veis en esta imagen, ¿cuántos me diríais? 3, 4, pero más de 2 segundos. ¿Cuáles serían esos 3? 4. Rojo, verde y blanco. ¿Hay solo rojo? ¿No hay rosa? ¿Hay rojo, verde? Verde oscuro y verde suave. Bien. Si yo preguntara, ¿este estímulo, este rojo, es igual que este rojo? Este más bien rosa y este más bien rojo. ¿Cierto? Claro, es que depende lo que yo os pregunte. Yo estoy preguntando, bueno, es verdad que no he hecho bien la pregunta, porque te he dicho, ¿este estímulo es más rojo o menos rojo? Yo estoy preguntando, o si yo preguntara, ¿cómo lo ves? Que sería lo correcto. ¿Tú ves este rojo igual de rojo que este? No, este me parece más rosa. Y la forma de verlo, bueno, eso es lo que parece, pero la forma de ver cómo es exactamente sería quitarle todo el contexto. Lo haríamos así. Si yo le quito todo el contexto, nos damos cuenta que efectivamente es el mismo estímulo, el mismo color. Pero ese mismo color, igual que pasaba antes con el gris, ese mismo color en el contexto de blanco parece más rosa y ese rojo en el contexto de verde parece más rojo. Igual que este verde en el contexto de blanco parece un más claro y aquí parece un verde más verde. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a los investigadores a estudiar porque lo que se demuestra es que realmente la percepción del color se produce en procesos de oposición entre parejas de colores, entre rojo y verde y entre amarillo y azul. Y para que producen de forma simultánea, en función del contexto, o pueden producirse de otra manera, como vamos a ver a continuación. Os voy a poner otro ejercicio para que veamos por qué el rojo es lo contrario de verde y el verde es lo contrario del rojo, y por qué lo amarillo es lo contrario de azul y azul lo contrario de amarillo. Aquí solo os pido que prestéis atención a esta línea. Miréis, que miréis aquí, por favor, no mováis los ojos, mirad aquí, no mováis los ojos de este punto hasta que yo os diga, seguid mirando, un poquito más, ¿qué habéis visto? Justo después de desaparecer los colores que habéis visto, ¿de qué color era ese? ¿Qué color era? Era más bien, esta más bien verdosa, azulosa, y esta era más bien rosada. ¿Por qué? No tenemos un color tan nítido, pero tenemos un color que nos permite distinguir que eran colores diferentes. Y qué casualidad que donde había rojo, vemos algo que es más bien, no un verde puro, pero más bien verdoso. Donde había un verde, hay más bien algo rosado. Vamos a ver qué ocurre aquí. Ahora vamos a hacer con esta pareja de estímulos, el amarillo y el azul. Vamos a prestar atención aquí, prestamos atención al medio, no movamos los ojos, nos quedamos aquí, prestamos atención. Ahora habréis visto que aquí hay algo más azulillo, de color azul, y aquí más bien amarillo. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando estamos viendo esos colores, el cerebro está respondiendo a esos colores, pero en esa parte, la parte de la retina que percibe el amarillo, está respondiendo siempre, respondiendo, y de tanto responder se cansa. Y en esta parte, los que están respondiendo son los que responden al azul, que responden mucho y se cansan. Y cuando ponemos el blanco, para percibir el blanco necesitamos todos los receptores por igual. Cuando ante una superficie todos los receptores se activan por igual, percibimos blanco. Pero ¿qué pasa? Que aquí se activan más los receptores menos los de azul. Se activan los de rojo y los de verde, pero se activan menos los de azul. Y aquí se activan más los de azul, pero menos los de rojo y verde, porque rojo y verde es la combinatoria que nos produce el amarillo.
Por tanto, aquí responden, digamos, después van a responder 10 los de azul y solo 5 los de rojo y verde. Por eso percibimos aquí azul. Y aquí van a responder 5 los de azul y 10 los de rojo y verde. Por eso percibimos aquí rojo. Perdón, amarillo. Un amarillo que es mezcla de rojo y verde. ¿De acuerdo? Y eso puede ocurrirse incluso en fenómenos mucho más complejos. Una forma de verlo, lo podemos ver, es una forma de artificial, una forma mental, vamos a decirlo así, una forma mental de darle color a esta imagen. Esta imagen es una imagen blanco y negro, ¿correcto? ¿Cómo podríamos darle color sin darle color? ¿Cómo podemos darle color con la mente? Vamos a ver si nos sale. Ya serían todos los colores a la vez. Hacer que estos procesos que os he explicado antes ocurrieran con todos los colores a la vez. Y sería así. Aquí lo que tenéis que prestar atención a este punto azul durante todo el tiempo que yo os diga. No mováis los ojos, porque si movéis los ojos del punto azul no funciona. Seguís prestando atención al punto azul. Solo tenéis que mirar, no hay que hacer nada más. Mirar al punto azul. Un poquito más. Un poquito más. Y venga, un poquito más. ¿Cómo era? Eran los ojos. Las cosas eran los ojos. Pero habréis visto que esa imagen de pronto se ha coloreado. Y se ha visto un prado verde con estímulos en un cielo azul. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues eso ocurre porque esta imagen es el contracolor del color natural. Donde quiero que aparezca verde, pongo rojo, donde quiero que aparezca rojo, pongo verde, donde quiero que ponga amarillo, naranja, así. Siempre pongo el color opuesto. Y cuando canso los colores opuestos, pongo una imagen blanco y negro y me aparecen los colores, no exactamente, pero casi. Y con estas imágenes, que además le ponemos conocimiento previo de que yo sé que esto es un prado, que esto es un castillo, el cerebro incluso pone más cosas. Y le da, igual que antes en el texto éramos capaces de leer, convertir esa serie de letras en números, convertirlo en un significado, aquí el cerebro es capaz de ver una imagen que por momentos parece una imagen totalmente bien coloreada. Porque el cerebro añade todo lo que le falta. ¿De acuerdo? Bien, y para que veáis un poco esos procesos, para dar un poquito también de información de qué ocurre en el cerebro, pues eso ocurre en un área cerebral que está en la parte occipital, la parte atrás del cerebro, que se conoce como V4, y es el área donde se procesa, se hace ese cómputo final teniendo en cuenta todo el contexto para extraer qué color es el que estoy percibiendo. ¿De acuerdo? Fijaos que ocurre que justo al lado hay otro área que procesa la forma de las letras y los números, los grafemas. Bueno, pues eso, en un principio, no tiene por qué tener ninguna importancia, es una pura coincidencia. Algunos investigadores piensan que es la base de un fenómeno que os voy a contar a continuación, ya para terminar, que es el fenómeno de la sinestesia. A ver, ¿alguien ha oído hablar de la sinestesia? ¿Lo que es la sinestesia? ¿Sí? ¿Qué es la sinestesia? Lengua, es una figura literaria. Por ejemplo, cuando dice el rojo chillón, cuando utiliza figuras que le atribuye propiedades de una modalidad sensorial distinta. Vale, pero es una figura literaria o una metáfora que nosotros queremos usar como que un rojo que parece que chilla. Fijaros que chillar es de la modalidad auditiva. El rojo se percibe visualmente, no auditivamente. Bueno, pues fijaos, la sinestesia como fenómeno psicológico no es una figura literaria, sino es una forma real, particular de percibir la realidad, que a las personas que se enteran les parece algo alucinante, pero hay personas que llevan toda su vida así y le parece la cosa más normal del mundo. La sinestesia consiste en, bueno, viene del griego sinestesia, que sería como unión de los sentidos, como percibir varios sentidos mezclados. Sinestesia es la capacidad o la posibilidad que tienen algunas personas para percibir unas modalidades sensoriales con estímulos de otras modalidades sensoriales. Por ejemplo, las personas capaces que tienen para escuchar colores.
o para ver la música. No escuchar la música, sino que en función de la música ven diferentes colores en función de las notas musicales. O gente que es capaz de saber si en función de la forma, saber si algo es dulce o salado. O hay un caso de una persona que decía, bueno, el pollo todavía no está porque no han salido los puntos, pero los puntos no le salían al pollo, lo veía él. Era porque él percibía el sabor que tenía asociado a patrones de punta. ¿De acuerdo? O lo más común de todo, que es el caso de la sinestesia grafema-color. Hay personas que las letras, cada una de ellas, las percibe de un color particular, aunque estén en negro. O sea que la A la perciben rojo, aunque tú la pongas de color negro. Y los números de colores particulares, o los meses del año de un color particular, de una posición particular. Y eso es tan real como la vida misma. Ahora voy a presentar cómo los psicólogos podemos investigar que efectivamente no es una locura que ellos una cosa rara que ellos tienen, sino que es su forma habitual de percibir. Hay ocasiones donde, cuando nosotros investigamos esto, alguna gente nos contaba cómo se habían dado cuenta que eran sinestésicos. A mí en particular, empecé a interesarme en esa temática cuando un día en clase, explicando percepción, yo explico percepción en la Facultad de Psicología, al final de la clase viene una chica y me dice, mira, profesor, es que yo las letras cambio de colores. Y ahora, ¿cómo de colores? Pues está colorada. No, aunque esté en negro, o aunque alguien la pronuncia. Y bueno, entonces me pareció un poco raro, empecé a investigar y efectivamente es un fenómeno que se había investigado ya al final del siglo XIX, la gente lo abandonó a principios del siglo XX y al final del siglo XX empezó a surgir con mucho auge y ahora es un fenómeno que estudia mucho de la neurociencia cognitiva para entender cuáles son las bases neurales, etc. Y el más común de ellos es precisamente este, de ver letras de colores. Por ejemplo, una persona nos contaba que se dio cuenta de que era sinestésica cuando estaba ya con 14 o 16 años. Estaba enseñándole a sumar a su hermano pequeño. Y estaba diciéndole, bueno, pues, pero en vez de decirle, pues, el 2 con el 4 son 6. Y decía, chiquillo, la flota del verde con el azul. ¿Qué verde? El azul. Está en negro. Ah, pues este es el verde. ¿Qué verde? Es un 4, no un verde. ¿El azul no es el 4 verde? No. Claro, si ustedes así se dan cuenta, pero ellos no se dan cuenta de que son raros. Lo que ellos se dan cuenta es que todos los demás son raros. Porque ellos llevan de toda la vida viendo que el 4 es verde. Y si lo que ellos se dan cuenta no es que ellos son raros porque lo ven verde, lo que ellos dicen, pero ¿cómo no lo ven? Y esta chica, después de varios años investigando, me acuerdo que me decía, me miraba así como diciendo, ¿claro que no lo van a reconocer? Como yo se lo creía, porque ellos ven una cosa natural. Es como si tú, imagínate que tú vives en un mundo de todo en color, y nadie lo demás ve color, los demás vemos blanco y negro, y de pronto tú descubres, tú lo ves esto diferente, le pones un café diferente, no, yo lo veo, tiene la forma distinta. Pero son iguales. Tú te das cuenta de que todo lo demás ven de una forma distinta, pero tú para ti es tu forma normal de decir. Al principio de eso la ciencia muchas veces rechazaba esos fenómenos, pero ¿cómo puede ser eso? Entonces intenta asegurarse de que no es una imaginación, una asociación que tiene la gente, etc. Entonces, bueno, ahí se produce, hay gente que ve la música de diferentes colores, los días de la semana les sale a sabores particulares. Hoy es viernes, me sabe a pollo frito. Pero no es que yo diga que es más bien a pollo frito, no, es que yo es viernes y me tengo aquí en mi cabeza el olor a pollo frito. O lo que es mucho más común, la letra, aunque la tenga en negro, yo la veo de un color particular. Bien. Pues, esta es Alicia Calleja, una chica que estaba haciendo la tesis conmigo, y en el momento que descubrimos ese fenómeno, pues ella se interesó por el tema y decidió hacer su tesis sobre sinestesia. En aquel momento, este era el año 2003, 2004, eran las primeras investigaciones que se hacían a nivel mundial sobre sinestesia, y publicó su tesis en el 2006, y después publicamos un libro sobre esto que está en la Alianza Editorial, por si os interesa la temática, y la verdad es que justo estos últimos años ya hay una enorme abundancia de investigación y material para poder trabajar con sinestesia. Es una batería que hay en internet, por si alguien quiere y puede ver y hacer las pruebas para ver que efectivamente tú eres sinestésico y qué tipo, etc. Esto es un libro, una novela que se llama El miércoles es azul. Esto es otra novela que se llama La rana que croaba azul.
Esto es otro libro. Esto es un libro que me parece muy interesante porque es un libro para niños. Es un libro que cuenta cómo una chica que era sinestésica en el colegio se dio cuenta que era rara. Y ella no sabía por qué, pero todos la veían como rara. Y es porque ella escuchaba, era sinestésica, entonces los sonidos le llegaban a ver colores y cosas así. Y fue para ella una liberación cuando un día fue a clase un músico que, estando en clase, ocurrió algo que ella se dio cuenta y dijo algo como que es que esto es muy azul, este sonido es muy azul. Y todos empezaron a reírse y el músico dijo, ah, tú también eres sinestésica, como yo. Entonces a partir de ese momento ella se dio cuenta que, bueno, que ya entendió lo que era y que era una cosa normal. Me parece un libro muy interesante porque tiene esa labor de explicar que la forma de percibir, la forma de ver las cosas, cada uno tiene la suya y es toda igualmente respetuosa, y en el caso de la sinestesia es muy importante. Cuando nosotros estábamos trabajando con esta temática, cada vez que salíamos en la tele o en un periódico nos llamaba mucha gente mayor contándonos lo que habían sufrido de pequeños cuando ellos decían que veían colores en las letras o en las cosas y la gente les decía que tenían demonios dentro, que no sé qué, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente hoy día no ocurren esas cosas y somos más respetuosos con las diferentes formas de ser y de percibir de las personas. Esto es un libro, un manual sobre sinestesia, para que veáis que no es un fenómeno solo de literatura, sino que es un fenómeno de investigación y neurociencia cognitiva, un manual de hace un par de años, de la Universidad de Oxford. Este libro que os he comentado, si os interesa, un libro sobre sinestesia, escrito con la idea de divulgar el fenómeno, está en Alianza Editorial. Como decía, es muy importante que cuando los científicos tenemos un fenómeno de este tipo, lo que no hacemos es no creerlo y descartar que realmente sea una cosa un poco imaginación, inventado por parte de la persona. Entonces lo que haremos es decir, no solo quiero que me diga de qué color ves el lunes, el martes, el miércoles, sino que además me selecciones en esta paleta de colores cuál es. Y la persona sinestésica dice, no, es este amarillo, no es que es amarillo, es que es justo este amarillo. Y si le preguntas por cada uno de los meses del año, te dice exactamente qué amarillo. Es que hay algunos amarillos, algunos meses más amarillos que otros meses. O sea, porque no es que ha asociado un mes con un color, sino que lo ve de ese color. Y si cogemos la letra, con la letra pasa exactamente igual. Pero además, para ver que es real, lo que hacemos es que al año o a la semana volvemos a preguntarle. Aquí tenéis, esto es la primera vez, 5 minutos después, una semana después, 3 años después, o la segunda vez 3 años después, a la misma persona. Y veis cómo realmente puede ser que hay algunos cambios en el matiz del color, pero realmente cuando le preguntas por qué ha cambiado, dice que realmente, aquí cuando dice que realmente no es ni este ni este. Lo que pasa es que bueno, yo intento ajustarlo porque realmente el color que yo veo no lo tiene aquí en la paleta de color. Es una mezcla. Los otros que sí son más ajustados, pues si lo repite siempre, es decir, que no es una cosa que él se inventa, sino que 3 años después sigue viendo el mismo color, porque la sinestesia es algo estable en el tiempo. Pero además, pueden medir que efectivamente esa persona ve color cuando los demás no ven color. Por ejemplo, si os preguntara a vosotros qué veis aquí, si veis filas o columnas, lo normal es que vosotros me digáis que veis filas. ¿Por qué? Porque el 3 y el 8 se parecen más que el 3 y el 7, y el 7 y el 1 se parecen más que el 1 y el 8. Entonces, la percepción intenta agrupar las cosas que son similares. Entonces, nosotros percibimos una fila, otra fila, pero una persona sinestésica, si lo construyes de forma que esa persona viera el 3 y el 7 de un color distinto del 8 y el 1, esa persona diría que ve columnas, como nosotros ahora. Nosotros ahora vemos columnas, ahora no vemos colores. ¿Por qué? Porque el color, sabemos en percepción que es una clave perceptiva más potente que la forma. La similitud del color nos sirve más para agrupar las cosas. Una persona que le pone los estímulos en negro todos, si ella además ve colores, realmente te dice que ve columnas. Y una persona que no es sinestésica, entonces tú te das cuenta, y esa persona es muy difícil que ella te diga que ve columnas para así que tú no sospeches que se lo está inventando. Es difícil que lo haga. Una cosa encima más parecida es que si yo dijera aquí que qué veis, me diría que qué veo, pues no veo nada, pues muchos números. ¿Cierto? ¿Alguien ve algo aparte de los números? Pero si vosotros pillarais el 6 y el 9 de un color y el 8 de otro color, veríais esto. Y eso es lo que veía la persona que trabajaba con la que estuvimos trabajando en sinestesia. Y lo que ella persona nos decía, hombre, tendrás que poner una forma más complicada, porque si no, esto va a ser muy fácil. O sea, ella le parecía muy fácil que aquí se viera una T.
cosa que no me parece a mí que sea demasiado fácil. Claro, es fácil si tú ves la T de otro color. Claro que es fácil. Bien, y ya para terminar, os comento otra investigación que llevamos a cabo para demostrar que era real la sinestesia hasta el punto de que la persona, nos dimos cuenta por casualidad, que cuando le poníamos los estímulos de colores diferentes a los que ella los veía, como que le ponía nerviosa. Para ella era una sensación como si tú llegaras a la habitación y encontraras todo cambiado de sitio. La ropa por el suelo, los libros en lo alto de la cama, la almohada en lo alto de la estantería, y todo cambiado de sitio. Y era una sensación como que una cosa muy rara. Pues ella nos describía que esa era la sensación que tenía ella rara cuando le poníamos un color de forma equivocada y le producía una emoción negativa. Entonces, para hacer eso hicimos lo siguiente. Ya con esto voy terminando. Lo que hicimos fue que le pusimos muchas palabras positivas, neutrales y negativas de colores congruentes o de colores incongruentes. O sea, le poníamos, por ejemplo, la palabra satisfacción, o bien en el color que ella la veía, en el color que la veía, si ella satisfacción la veía azul, se la poníamos azul, o en un color muy diferente, se la poníamos en color rojo. O la palabra neutral como mesa, o del color que la veía, amarillo o azul. Y de palabras negativas, crueldad, de que la palabra estuviera coloreada congruentemente o coloreada incongruentemente. Y efectivamente eso es lo que ocurría. Con las personas controles, da igual que esté congruente o incongruente, en torno a cero eran los valores que se producían. Como había unas positivas, otras negativas y otras neutras, pues en torno a cero estaba el valor medio. Sin embargo, para esta persona sinestésica, si se lo ponía de color congruente, estaba más hacia lo positivo. Si se lo ponía en color incongruente, estaba más hacia lo negativo. De esa manera podíamos medir que con independencia del significado de la palabra, si estaba bien coloreada, ella le producía una sensación de positividad, mientras que si estaba mal coloreada, le producía una sensación de negatividad. ¿De acuerdo? Bien. Y esto, otro ejemplo de que esto realmente de cómo esto puede servir, es el caso de Neil Harbisson. Neil Harbisson es un creador, músico, compositor, que se dio cuenta que no veía los colores cuando tenía 14, 15 o 16 años. Él se dio cuenta, de chico le habían dicho que tenía problemas en la vista, iba a los oculistas, no le decían que no tenía nada, y a los 15 o 16 años se dio cuenta, no, el problema que tenía es lo que se conoce como acromatopsia. Acromatopsia es decir, incapacidad para percibir colores. Su cerebro no percibía colores. Y él se interesó mucho, decía, pero ¿cómo voy a yo percibir colores? Yo quiero percibir colores. Entonces estableció una relación con un ingeniero informático en el Reino Unido. Él es catalana, la madre es catalana, el padre es del Reino Unido, y entonces vive a caballo entre Cataluña y Reino Unido. Y con un ingeniero informático llegaron a establecer un programa que analizaba la imagen que captaba con una cámara y se la convertía en ondas sonoras. Y él ha aprendido a escuchar los colores. Y ahora, en este momento, él, como parte de su ser, y de hecho ya el Reino Unido se lo ha aceptado como en la fotografía del pasaporte, parte de su ser tiene una cámara que lleva aquí sujeta con clavos al cráneo. La cámara le retransmite a un microchip que lleva debajo de la piel a un procesador de luz que lo que hace es convertir la luz en sonidos. Los sonidos se transmiten al oído a través de los huesos del cráneo y esa persona escucha los colores. Como esa persona ha tenido mucha capacidad para discriminar sonidos, ha aprendido a escuchar los colores. Si hacéis una búsqueda en internet y ponéis Neil Harbisson, veréis, hace unos años lo entrevistaron en La Ventana, una entrevista con Gemma Nierga. En El País también ocurrió un reportaje recientemente, y es muy interesante. Él se autodenomina a sí mismo como un cyborg, como una persona que ha incorporado tecnología a su propio cuerpo. Y él considera que esa cámara, ese microchip, es parte de su cuerpo, igual que son para nosotros los oídos o los ojos. Como digo, eso, hace poco, ayer veía, escuchaba la radio, que había una persona que estaba implantando un sistema para... tiene unas gafas, pero que no son realmente gafas, porque las personas son ciegas, sino que tienen una cámara, que esa cámara le retransmite a la corteza occipital del cerebro los estímulos que el cerebro se encarga de percibir, de forma que esto puede ser también una forma de ayudar a personas que tienen problemas.
Y otra, lo último que quería deciros, otra forma de usar la sinestesia, este es el caso de Pepa Salas, una pintora que se dio cuenta que era sinestésica cuando estaba estudiando Bellas Artes, porque una compañera de nuestro laboratorio tenía el novio que vivía en su piso, y un día hablando del tema, ay, pues hay una cosa en mi facultad, hay una gente, unos compañeros que están haciendo una cosa más rara, que hay gente que ve las letras de colores. Y ese tío dice, claro, yo no lo veo de colores. Entonces esa persona se dio cuenta que era sinestésica, y una terminando, la semana pasada, leyó su tesis, porque ella es pintora, entonces usa en su pintura su percepción sinestésica del mundo. Ahí tiene ese cuadro que se llama como el sí es amarillo, porque ella realmente el sí lo percibe como una luz amarilla. Y lo usa en todo, tiene cuadros muy interesantes donde pone en práctica, plasma en sus cuadros su capacidad para percibir de forma sinestésica. Bien, y con esto ya concluyo, diciendo 4 cosas muy breves. Que percibir no es captar la realidad, lo que hace una cámara no es cogerla, captarla, sino que es interpretarla, darle sentido para poder interactuar con esa realidad. Si yo tengo que darle sentido para percibir, al darle sentido pondré quién soy en esa percepción. Por tanto, no hay otra forma de percibir de forma particular. Cada vez que percibimos nosotros. Y lo que percibo yo no tiene por qué ser lo mismo que lo que percibe otra persona. Y eso, en ese proceso intervienen muchos procesos, puesto que la percepción es muy compleja, como dije antes, es un problema inverso, es decir, que no tiene solución fácil. No hay una única solución, es un problema inverso, no tiene una solución única, por tanto, percibir se parece más a adivinar que a calcular. Y la sinestesia es otra forma particular de percibir, pero una forma que no por ser que nos parezca rara, es menos respetable que la forma que tenemos los que no somos sinestésicos. De hecho, cuando alguna gente me pregunta, ¿y se puede quitar? Y esa gente me dice, casi lo ve como un insulto. Y digo, ¿y a ti te gustaría que te dijeran, ¿quieres que te quite la capacidad para ver el color? ¿Que solo veas blanco y negro? Porque para ellos esa es su forma de percibir. Entonces, es muy importante que nos quedemos con la idea de que todas las formas de percibir son igualmente adecuadas si son eficientes y adaptativas, porque ese es el fin de la percepción, adaptarnos al medio de forma adecuada. Y para ello tenemos que respetar cada una de las formas que tenemos todos de percibir. Bien, pues nada, muchas gracias. Mirad, un segundo. Aunque son las 11, no pasa nada, igual que ayer si prolongamos un poco el recreo. Si antes... Bueno, pero... Vale, pero lo importante es... ¿Me escucháis? Que lo haremos o no si llenamos y nos pasamos un poco de recreo. Quiere decir que este es el momento en caliente de hacerle a Juan alguna pregunta para que aclare alguna duda que tengáis, si queréis. ¿Alguna cosa que os ha hecho pensar? A lo mejor hay aquí algún sinestésico que se ha dado cuenta esta mañana. Bueno, hay en torno a un 2 o 3% en general, si tenemos en cuenta todos los tipos de sinestesia. Igual seguro hay tampoco es falta que... Bueno, pero alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que se os ocurra. ¿Puede enseñar a alguien a ser sinestésico o no? Hay alguna gente que está usando métodos sinestésicos, por ejemplo, para enseñar música. Sería una cosa parecida. Por ejemplo, el caso que yo he dicho de Neil Harbison, en términos teóricos, él es sinestésico. Él ha aprendido a ser sinestésico. Él ha aprendido a escuchar los colores. En ese sentido, es sinestésico. Lo que pasa es que él no se considera como sinesteta, sino como sonocromatista, porque es un poco distinto. La sinestesia es una cosa natural. Es lo que él ha aprendido metiéndole. Y además tiene una cosa que no hace, porque él ha aprendido a partir de la onda sonora, escuchar los colores, pero mediante un programa que le convierte de una forma matemática cada longitud de onda en onda sonora. Es por ejemplo, podríamos aprender a ser sinestésicos. De hecho, en el fondo lo que se piensa hoy día en la ciencia es que todos somos un poco, no sinestésicos, porque sinestésico sería cuando tenemos esa conciencia real. Pero sí, la sinestesia también ha servido para ver que todos nosotros, al percibir, asociamos cosas que realmente no tendrían por qué estar asociadas. Si, por ejemplo, si yo te presento esta figura que voy a dibujar aquí, esta figura sería una y esta sería otra figura,
esta segunda, y te digo cuál es Goaba, la primera o la segunda. La segunda. ¿Y cuál es Titiki? ¿La primera o la segunda? La primera, es obvio, porque esto es Titiki. Es decir, hay ciertos sonidos que todos asociamos con ciertas formas. Hay, por ejemplo, algunos chefs que están haciendo investigación con investigadores de neurociencia cognitiva, cogiendo el mismo dulce, presentándolo en un plato cuadrado o en un plato rectangular, y con jueces ciegos, probando los dos platos, que le digan cómo el dulce es, y se ve que si tú presentas el mismo sabor en una forma circular, lo que tú percibes es que es más dulce que si lo presentas en una forma cuadrada. Y ese tipo de cosas hacemos todos. O por ejemplo, si yo te digo que no está mañana, aquí o aquí, para todos nosotros mañana está allí. Y cuando hablamos decimos pues mañana, decimos ayer, y eso tenía mucha investigación donde se demuestra que eso no es que lo decimos, sino que realmente lo usamos. Ahora, no somos conscientes de que vemos mañana aquí. La primera sinestesia es que lo ve aquí mañana. Nosotros no lo vemos, pero usamos eso para simular el futuro. Entonces, alguna gente piensa que se podría enseñar para tener más capacidad. Por ejemplo, para entender música. Si yo las notas, las músicas, las asocio a colores y las percibo con colores, me puede ayudar a la hora de... En ese sentido se podría aprender. Una cosa que te quería preguntar, Juan, agradecerte primero la intervención que ha hecho, me ha parecido muy interesante. A la hora de percibir, percibimos con los ojos visualmente, ¿los dos funcionan por igual o hay alguno que domina? Bueno, o sea, hay otro fenómeno que quería haber traído, pero que no he podido porque es otra complejidad de la percepción. Claro, no podemos en una charla meter todas las complejidades que tiene. Quería haber hecho unas gafas que tienen un cuadrado rojo y otro azul o verde para traerlo, que hay una demostración muy interesante. Y es que realmente los dos ojos hay un ojo que es dominante. Es decir, los dos ojos, cuando la imagen que llega a los dos ojos, hay una parte de la imagen donde yo estoy focalizando mi ojo, esa parte llega a los dos ojos por igual. Entonces el cerebro las pone juntas y percibe eso. Luego, conforme más te alejas de ese punto, la diferencia entre una imagen y otra es más grande. Conforme más te alejas es más grande. Pero hay unas pequeñas diferencias que el ojo las junta y la usa para percibir en tres dimensiones. Y eso es ese mecanismo al que está ese servicio, ese libro que le llaman el ojo mágico, que es una especie de puntos en el espacio tiene. Si vienes luego y das una vuelta, lo verás que lo estamos utilizando. Eso es el mecanismo que tiene el ojo. Al poner las dos imágenes juntas, se produce tridimensionalidad. Porque con unas gafas de rojo y verde se ve muy claro. Sí. Y luego hay una parte que ya no tiene nada que ver, la que hay en un ojo con la que hay en otro, que el ojo lo que hace es que se queda con la de un ojo. Y se produce, el ojo dominante es el que domina en la percepción. Y hay una ilustración que se conoce como rivalidad binocular. Es que si yo te presento en un ojo una cara y en un ojo una casa, por ejemplo, tú no ves las dos cosas. El cerebro no puede ver en el mismo sitio una cara y una casa. Lo que hace el cerebro es que se queda con una, la de un ojo. Cuando pasa un tiempo, esa que tienes que estar viendo desaparece y aparece la otra. Y después aparece una, después aparece otra. Y es una sensación muy... Porque tú si te quitas las gafas, ves las dos cosas, como dos cosas mezcladas. Cuando te pones las gafas con colores, pones una casa de color verde y una cara de color rojo, superpuesta. Al ponerte los dos cristales, por un ojo se ve la cara, por otro ojo se ve la casa. Y al ponerte las gafas, una desaparece. Y no la ves. Y siguen mirando, de pronto la que estás viendo se va y viene la otra. Y eso es para ilustrar cómo el cerebro, hay parte de la imagen que la que no concuerda, la que no se puede mezclar, el cerebro se queda con una. Y la que se puede mezclar, la mezclan y computan en 3D. Porque al tener dos ojos separados, la imagen no es exactamente igual. Ese es el efecto, si habéis pasado ya por allí, del gato y el perro que aparecen y desaparecen con la gafa. Es una de las imágenes que tenemos allí en... Entonces, sí, perfecto.